Hola, bienvenidos. Buenos días. Hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas y en este caso, en esta ocasión, tenemos como invitado a Sergio Febrer, especialista de sistemas de suspensión de la empresa Gripler, que es una multinacional de Reino Unido. Exacto. Bueno, lo primero de todo, Sergio, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y Muchas gracias por gracias a aceptar vosotros. mi invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estos 2 días. Bien, bueno, pues Sergio, lo primero de todo, para poner en situación a nuestros oyentes, vamos a explicar en qué va a consistir la tertulia de hoy y por qué el contactar contigo para que participaras. Cuando realizamos proyectos de iluminación eh, y nos surge la, por las características del local o por las características del proyecto, nos surge la ocasión de realizar una instalación de iluminación en suspensión, nosotros al final realizamos lo que es el proyecto, definimos a qué altura tiene que estar la luminaria, cuál es la altura más idónea en función de las diferentes características del local, como puede ser, por ejemplo, la estantería de una nave industrial o de un local comercial, o el tipo de techo, etcétera. Y en estas ocasiones es cuando nos surge la duda de si se puede poner una suspensión, por ejemplo, de 6 metros, 8 metros, 3 metros, cada cuánto espacio se debe de poner un elemento de suspensión, qué peso soporta, etcétera. Entonces, nada, Sergio, la tertulia va a ir por este camino y si te parece empezamos con la primera pregunta. Perfecto. Bien, la primera pregunta sería, en un proyecto de iluminación donde los sistemas van a ir en suspensión, suspendidos, como he comentado, que puede ser el caso de un local comercial, una nave industrial, etcétera, ¿cuáles son los principales factores a tener en cuenta? Vale, mira, yo lo primero que diría es que elijamos el sistema que elijamos, lo primero que tenemos que fijarnos es que sea un sistema certificado, ¿vale? Y por supuesto que esté homologado para las cargas que necesitemos que soporte, ¿vale? Luego vamos a tener en cuenta, sobre todo, qué buscamos en esa instalación. Si es una instalación que lo que buscamos es una estética, como puede ser en una oficina, entonces necesitaremos un casquillo que sea estético, o si lo que vamos a necesitar es una instalación que sea muy rápida de instalar, ¿vale? Entonces necesitaremos coger un sistema de suspensión que nos permita realizarlo. Un cable, ¿vale? De suspensión se compone de 3 elementos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, para poder definir cómo vamos a cogernos, lo primero que tendríamos que definir es qué tipo de cubierta tenemos. Es decir, yo tengo una cubierta que tengo unas correas que puedo rodear, pues me cogeré una terminación tipo lazo, como esta que tengo en la mano, por ejemplo, ¿vale? Va a haber No se ha instalaciones, visto, Sergio, enséñala de nuevo. aquí arriba la veis, Perfecto. ¿vale? Esta, por ejemplo, sería para coger una correa, ¿vale? Y rodear la correa de tal forma que yo en un momento tenga cogido y no necesite ningún tipo de taladro ni nada. ¿Vale? Entonces necesito saber qué tipo de cubierta tengo arriba. Si es hormigón, si es una estructura metálica, si no sé si es una chapa agregada que me dejan taladrar. Entonces, importantísimo saber el tipo de cubierta. Perfecto. Luego necesito saber donde voy a poderme coger cada cuántos metros o qué distancia tengo entre ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo resulta que puedo cogerme las correas, pero las correas están separadas 3 metros, perdón, 7 metros, 10 metros, los metros que estén separadas esas correas. Entonces resulta que a lo mejor no puedo utilizarlas todo lo que yo quisiera, porque Claro. voy a necesitar poner apoyos intermedios, ¿vale? Si es un planche de hormigón, lógicamente voy a poderme coger en todos los sitios y no me hace falta más datos, ¿vale? Luego, otro factor que hay que tener en cuenta es cuánto voy a descolgarme, lógicamente. Si esa luminaria va a ir a descolgada 2 metros, 3 metros o 12 metros, como me ha pasado hace poco un caso, ¿vale? Para una nave industrial. Y luego, por ejemplo, el tema de cargas. No es lo mismo coger una pantallita de iluminación que un carril, Claro. que, El que peso en es, un es uno de los hotel. factores más importantes, ¿no? A la hora de seleccionar. Exacto, ¿vale? Lo que sí que hay que decir es que realmente
cables de suspensión los hay para 15 kilos, para 45. Entonces, pollos, ¿vale? Es decir, la distancia entre los tirantes realmente no lo tiene que dar el fabricante de la suspensión. Lo tiene que dar el fabricante del carril de iluminación. Es decir, yo te podría servir un cable que aguante 90 kilos y que pongamos uno en cada punta del carril de iluminación y lo tendríamos suspendido. El problema es que en medio nos pandearía ese carril. Entonces, al final, sois vosotros los que tienen que decirme, oye, yo necesito un punto de suspensión como máximo cada 3 metros. Pues entonces miramos qué pesan esos 3 metros y se pone un cable que aguante esos 3 metros. Es decir, si un carril pesa 2 kilos el metro y yo las suspensiones tengo que separarlas cada 3 metros, pues yo sé que tengo que poner un elemento de suspensión que me soporte 6 kilos. Vale, pero por ejemplo, si yo te hago una siguiente pregunta, Sergio. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una estructura que es en forma de rectángulo. Es más, te voy a Vale. poner aquí una imagen. A ver si... Voy a compartir mi pantalla un segundo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale. Yo, por ejemplo, tengo esta estructura que sería una luminaria mediante línea continua y bueno, pues como se ve en este proyecto, van a ir suspendidas pues unos 5 metros, 5 metros y medio, Vale, vale. dependiendo la altura del techo. Tú, Sergio, ¿qué datos realmente necesitas conocer? El peso total de la estructura, por ejemplo, en este caso de este rectángulo. Exacto. Por ¿Cuántas ejemplo, suspensiones mínimas necesito? Porque yo te podría poner una suspensión para que cada cuadrado de estos con 4 puntos lo tendríamos. El claro, problema es que a lo mejor con 4 puntos resulta que realmente no queda totalmente recta. claro. ¿Vale? Es decir, dependiendo de la robustez de Exacto, la perfilería que se utilice en este caso normalmente se utiliza perfilería de extrusión de aluminio. claro. En este caso, en función de esa rigidez, podríamos poner o 4 puntos o ya habría que poner puntos intermedios. Exacto. Y luego otro elemento muy importante que tengo que conocer es cómo me puedo coger esa luminaria. Es decir, si esa luminaria lleva un ojal o lleva un orificio donde poder poner un tornillito, es decir, cómo me puedo coger esa luminaria. ¿Te refieres a cómo te puedes coger al perfil de aluminio? Exacto, exacto, al perfil de aluminio. Vale, vale, perfecto. Nada, dejo de compartir. Vale, entonces has comentado el tipo de cubierta, el peso, cómo sujetar al perfil. ¿Habría Exacto. algún dato más que habría que conocer? Bueno, si realmente saber si necesito alguna especificación en cuanto a corrosión. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo montar en interiores que en exteriores, que en un ambiente salino o en un ambiente de cloro. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en piscinas no es recomendable la utilización del inoxidable. Se comporta mucho mejor ante el cloro lo que es el galvanizado en caliente. Galvanizado en caliente. Porque, ¿qué es lo que sucede si Se- hacemos una el- instalación cla- de cloro con acero inoxidable? pues va a crear una oxidación realmente, ¿vale? Se crea una especie A de par reaccionar. galvánico, ¿vale? Y entonces reacciona mal. El acero inoxidable no es recomendable. Otra cosa es que la piscina sea agua de ambiente salino. Si es salino, sí que es mejor el inoxidable, pero si hay cloro, mejor acero galvanizado en caliente. Vale, y por ejemplo, en aquellas instalaciones, sobre todo instalaciones industriales que están en ambientes salinos, como puede ser una nave que hay en un puerto cerca del mar, ¿qué se recomienda a nivel de suspensión? A ver, normalmente si está en interiores, inoxidable no es necesario, ¿vale? Otra cosa es que esté totalmente a la intemperie y sí que haya un ambiente salino porque está muy cerca del mar. Pero en una nave, y aquí en Valencia, por ejemplo, muchas están cerca del mar, si está en interior, con galvanizado en caliente es bastante. Sí que tiene que cumplir unas recomendaciones de micras y todo esto, ¿vale? Pero vamos, galvanizado en caliente. Nosotros, por ejemplo, todos los cables son galvanizados en caliente, ¿vale? No Todos los existen que se trabajan son Senzimir, galvanizados en caliente. no existe Senzimir ni nada de esto. Por ejemplo, una varilla roscada no es galvanizada en caliente normalmente, es Senzimir, Vale. ¿vale? Por ejemplo, en un ambiente extremo como pudiera ser cerca del mar o prácticamente pegado, ¿qué tipo de material recomiendas? Lo que digo, si es exterior es inoxidable, si es interior galvanizado en caliente.
Vale, y pues cuando son estos casos, ¿qué tipo de garantías puede ofrecer un fabricante de suspensiones para Ah, suspensiones en ambientes extremos? vale, a ver, realmente se tendría que hacer un estudio de, digamos, de consumo de micras al año dependiendo del ambiente, ¿vale? Me Vale. explico. Lo que se hace una estimación y se dice, oye, pues mira, en este ambiente marino se va a consumir X micras al año. Entonces, dependiendo de las micras que tenga mi cable o mi carril, pues te va a durar X años. Eso se hace en estudios de cámaras salinas, Ah, vale. ¿vale? Normalmente para el tema de las suspensiones eso no se tiene en cuenta, porque un cable de suspensión, realmente aunque sean galvanizados en caliente, ¿Sí? tampoco son galvanizados de demasiadas micras, más que nada porque son cables muy finitos. Otra cosa es si estuviéramos hablando de un cable de 6 milímetros, ya de grosores específicos. Normalmente todo esto del consumo de micras se hace más a nivel de carriles. En los carriles, por ejemplo, que se gastan para electricidad o en En la bandeja metálica, perfilería, ¿no? exacto. Eso se utiliza más para eso. Vale, ¿Vale? Lógicamente, ya te digo, un cable de milímetro y medio de diámetro no le puedes pedir un galvanizado muy grueso. vale. ¿Vale? Pero que no tenemos que, es decir, la preocupación de que eso puede llegar en un momento que rompa o que tengamos algún problema, No, no no. deberíamos de tener ese tipo de No, problemas. no, 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 no. Ya te digo, que vemos que hay un problema, pues ya te digo, podemos meter un acero inoxidable o incluso nosotros ahora, por ejemplo, estamos sacando unos cables que son de aluminio zinc que tienen un comportamiento, vamos, igual que el inoxidable. ¿Vale? Son nuevos materiales que se están sacando ahora. Vale, vale. Perfecto, Sergio. Venga, pues vamos a la siguiente pregunta. Mm, Una vez que ya tenemos claro que vamos a hacer una instalación en suspensión, tenemos claro las cargas, la longitud, dónde van a ir ubicadas las suspensiones, es decir, cada cuánta longitud van a ir ubicadas, ¿qué, qué elementos componen un sistema de suspensión? Claro. Un elemento de suspensión, digamos que se compone de tres elementos, ¿vale? Por un lado, lo que es el cable, ¿vale? Que lógicamente este cable, el diámetro suyo dependerá de los kilos que necesitemos que aguante. ¿Vale? El material dependerá, pues lo que hemos hablado de la corrosión, ¿vale? Luego, el otro elemento que casi es el más importante de todos es la terminación, es decir, es la parte de arriba del cable. Es decir, yo no puedo necesitar, no tengo las mismas necesidades en un cable o en una pantalla que vaya en una oficina que en una nave industrial. Yo en una oficina lo que quiero es que quede bonita, que Sí, quede algo más estética. decorativo, ¿no? Exacto. En una nave industrial, yo lo que quiero es que la instalación sea muy rápida, ¿vale? Entonces lo que busco es un elemento que me dé rapidez. Rapidez Entonces, en la instalación. en la instalación, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una chapa y me dejan taladrar, pues a mí me va a interesar que, por ejemplo, lleve un columpio, ¿vale? ¿Un columpio qué es? Es decir, que el cable lo que lleve es una pletinita, no sé si se ve bien. Se ve un poco. Si lo dejas un poco fijo en la pantalla, se aprecia. Ahí. ¿Vale? Entonces a mí lo que me interesa es hacer el agujerito, meterlo y que ya tenga la suspensión hecha, ¿vale? Si lo que quiero es decorativa, lo que decíamos, pues yo voy a tener una terminación Sí, decorativa, decorativa techo ¿vale? para que se vea ese cilindro. Exacto, pero el 90% de las naves industriales, por ejemplo, todo lo que son campanas industriales, lo que se utiliza es la terminación lazo que decíamos. Yo cojo, rodeo, ahorco y ya está. Pero es que hay muchos más tipos de terminaciones, ¿vale? A lo mejor hay casos que voy a necesitar una terminación roscada. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a poner una mordaza, voy a poner, es un planche de hormigón, pero que está a 12 metros, y para qué voy a gastar el dinero en una terminación decorativa, con que me venga como Claro, terminación un trocito de varilla lo tengo solucionado, correcto. ¿vale? Y luego lo que está ahora demandándose mucho y que luego creo que tendríamos que hablar un poco más en profundidad es el tema de las catenarias. Cuando tenemos una catenaria, por ejemplo, lo que vamos a necesitar es una terminación en pinza, ¿vale? Que yo lo que voy a hacer es coger, pinzar y soltar. Y ya tendría cogido mi elemento de suspensión. Vale, vale, ¿Vale? vale. Entonces es muy importante, por un lado, el cable, por otro lado, la terminación, dar muchísimas posibilidades al instalador
Y por último sería el mecanismo autoblocante, ¿vale? El mecanismo autoblocante es lo que nos va a permitir, digamos, nivelar la luminaria, ¿vale? Mecanismos autoblocantes hay muchísimos modelos y van a haber pues para diferentes cargas, es decir, no es el mismo mecanismo autoblocante un mecanismo para 15 kilos que uno de 45 que uno de 300 kilos, Vale, que en ¿vale? función del peso, el mecanismo autoblocante va variando. Exacto, ¿vale? Y luego lo que es muy importante y que muchas empresas no lo hacen es que el mecanismo autoblocante tiene que estar pegado a la pantalla, ¿vale? A la luminaria, en la parte de abajo. Exacto. Hay muchos fabricantes que lo ponen en la parte superior. Entonces, si yo tengo un cable de 1 metro, no me importa. Yo puedo nivelar porque tengo la luminaria al lado. Pero Claro. claro, si yo estoy en una nave industrial y el caso que decíamos, que tengo un cable de 6 metros, si yo tengo el mecanismo autonivelante arriba, pues tú imagínate el instalador los viajes que tiene que hacer. Sube arriba, nivela, baja, Vuelve a mira a ver que bajar. esté bien, vuelve a subir o que lo hagan dos operarios. Entonces es mejor que el mecanismo autonivelante esté bajo. Claro, para ¿Vale? tú situarte a la altura de la luminaria, tener el mecanismo autoblocante y directamente poder subir y bajar la Exacto. estructura de la luminaria, ¿no? Exacto, así es, yo te digo. Entonces, realmente los elementos de un cable de suspensión, de un tirante, serían tres: la terminación, el cable en sí, longitud, ¿vale? Tema de corrosión y luego el mecanismo autoblocante. Realmente Vale, serían tres. perfecto. Ahora hablaremos más en detalle de la catenaria, porque creo que vas a tener que explicar qué es una catenaria, por si no se tiene claro. Vale, pues siguiente pregunta, Sergio. En relación con el peso, yo creo que cuando hacemos instalaciones en suspensión y tenemos que ofrecer un elemento de suspensión, creo que uno de los parámetros que más nos preocupan es cuánto peso le puedo poner yo a una suspensión para no tener ningún tipo de problema ni de riesgo de accidente. ¿Cómo se calcula la carga o el peso que puede soportar un sistema de iluminación o un sistema metálico? Claro, a ver, realmente nuestro proveedor de sistemas de suspensión es el que debe de pasarnos la hoja de homologaciones y certificaciones de nuestro producto. Es decir, él nos tiene que decir, pues mira, este cable de suspensión aguantan 15 kilos, aguanta 45, aguanta 5 kilos, lo que sea, ¿vale? Entonces, nada, es tan sencillo como coger y dividir lo que pesa la luminaria entre los elementos de suspensión que lleva. ¿Qué pesa? 15 kilos, van dos suspensiones, pues sé que cada una tiene que aguantar 7,5 kilos. Entonces lo Vale. tendríamos resuelto. Vale, es Pero decir, por ejemplo, perdona que te interrumpa, en la imagen que te he enseñado antes, que te he enseñado que había aquí una estructura, sí, 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 voy a sí. volver a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Vale, en este caso tenemos, digamos, por ejemplo, que esta estructura tiene un peso de 40 kilos, por Vale, decir y hay cuatro apoyos. Digamos que vamos a ponerlo en cuatro esquinas. Cada elemento de suspensión deberá de soportar 10 kilos. exacto. ¿Vale? Vale. Realmente, por ejemplo, nuestro proveedor nos tiene que decir que nuestras suspensiones van a aguantar 10, 15 kilos, pero todo ello con un coeficiente de seguridad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Gripel el cable más fino soporta 15 kilos, pero lleva un coeficiente de seguridad 5:1. Es decir, tú puedes coger y poner 15 kilos con toda seguridad, porque tienes un margen de seguridad que en estos casos, es decir, vas a tener problemas a partir de 75 kilos, bueno, de 60 Cinco kilos. veces más de esos 15 kilos, ¿no? Exacto, ¿vale? Entonces, vas con toda seguridad a hacerlo y es importante tener claro el tema de las cargas porque si existe un problema en un futuro en un supermercado, se te cae una luminaria, pues que tú puedas dirigirte a la empresa y decirle, oye, he tenido este problema, Vale. ¿vale? Que no digas, ay, no, esto es que va a aguantar, que esto me lo dicen muchos, no, esto no se cae, Esto no se ¿vale? cae. Claro, con cadeneta, mucha gente monta cadenetas y cosas de estas, no, esto no se cae, dices, ya no se cae, pero no tienes homologaciones, no tienes certificaciones, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. Y luego en el tema de las cargas, sí que hay que tener en cuenta que muchas veces las luminarias, lo que es el tirante, no va a plomo, es decir, no va en vertical, sino que va en diagonal. Cuando va en diagonal, eso afecta a las cargas. Mira, te voy a ¿Vas a compartir? compartir, sí,
creo que es interesante que esto lo Ahora, veáis. ya estaría puesto. Vale, un segundo, el tema de las cargas. Vale, aquí lo tenemos. Un momento que lo ponga en grande. Vale, Ahora, mira, aquí por ejemplo en la foto de la izquierda, ¿vale? Aparece una imagen de una blindobarra, creo que era en esta imagen, ¿vale? He puesto en blanco para que se vean bien los tirantes porque no se apreciaban, ¿vale? Bueno, es un cable que va en diagonal, vale. ¿vale? Y aquí a la derecha, si os fijáis, tenéis un cuadro de cómo afecta el ángulo a las cargas. Es decir, yo, si mi cable va a 45 grados, Como es el las ejemplo de cargas aquí, ¿no? exacto, las cargas se reducen un 30%, pero si va a 60 grados, las cargas aguantan un 50%. Pero Entonces, una pregunta, Sergio, ¿aguantan un 50% menos? Vale, menos, ¿vale? Es decir, el ángulo que tenemos que tener claro es que afecta a las cargas. Entonces, al final, lo que tienes que tener es un proveedor que todo esto te lo sepa, no explicar, sino que tú le presentes el proyecto y le digas, oye, mira, yo tengo este problema y esto va a ir así, 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 y él te haga todos los cálculos. Al final, lo vale. que hay que estar es, pues eso, respaldado por una empresa que te dé cobertura, Vale, es decir, ¿vale? que en este caso tú te dan los datos de esa nave industrial, de cómo está la estructura, de cómo tienen los elementos donde uno se puede sujetar, te dicen el diseño de iluminación que han realizado, por dónde van las luminarias y tú decides o tú, digamos, que orientas sobre qué suspensiones colocar, dónde ubicarlas, dónde sujetarlas, ¿no? Claro, nosotros normalmente lo que hacemos es ir a las obras. ¿Vale? Vale, Nosotros lo que intentamos es coger y que nos llame nuestro fabricante de iluminación, oye, mira, me he quedado este proyecto y me gustaría que vayas a verlo. Entonces nosotros lo que cogemos es, nos vamos a la obra, hablamos con el instalador, a ver, ¿cómo tenías planteado hacerlo? Y nosotros lo que hacemos es ofrecerle la mejor solución, decirle, oye, mira, pues hemos pensado que en vez de gastar aquí el perno roscado, como puedes rodear, pues vamos a hacerlo con terminación lazo y como vemos que va a ir un poco en diagonal, pues en vez de ponerte el cable de 45, de 15 kilos, vamos a poner el cable de 45, vale, ¿vale? Eso se hace mucho, es decir, sí que se colaboramos con ciertos clientes, vale, ¿vale? perfecto. Perfecto. Sergio, has comentado antes que un sistema de suspensión tiene que estar homologado, certificado y demás. A nivel de normativa, cuando hacemos un local, por ejemplo, de pública concurrencia, como podría ser un supermercado, ¿qué homologaciones se piden o qué certificaciones se suelen pedir? A ver, realmente, por suerte o por desgracia, no suelen pedir certificaciones en el tema de las suspensiones, Vale. ¿vale? Hasta que no tenemos un problema. Cuando tenemos un problema es cuando van a exigirnos, vamos, lo que no está escrito. Vale. Entonces, como mínimo, tienes que tener el sello CE, Sí. ¿vale? Vale. Que cumplan las ISOs, ¿vale? Y luego lo que decimos, un ensayo de cargas, es decir, que yo pueda coger y decirle a nuestro cliente final, mira, aquí tienes los ensayos que se han hecho con estas suspensiones para que veas que en el primer caso, bueno, en el caso más desfavorable, pues rompió a 55 kilos y por eso te puedo dar un coeficiente de seguridad 5:1 para estos kilos. Vale. ¿Vale? Yo de todas formas lo que recomiendo es que cuanto más certificaciones mejor. Y ya no solo a nivel europeo, es que hay veces que mandáis material fuera y Claro. necesitas certificaciones americanas o una Exactamente. certificación contra el fuego. Entonces, realmente un sistema de suspensión es algo que es bastante económico, ¿vale? Y la diferencia de que cojas un producto bueno a uno malo, estamos hablando de céntimos. Es que muchas veces no llega ni a euro, Sí, no. ¿sabes? Entonces más vale coger pues eso, un proveedor que nos dé todas las garantías, ¿eh? Yo es mi forma de verlo, ¿eh? Sí, no, no, está claro. Lógicamente, como tú bien dices, ¿no? Dentro de un proyecto de eléctrico, la partida de iluminación, la partida menor es la de la suspensión, lógicamente. Claro. Sí, sí, no, es que es eso. Y ya te digo, me estoy encontrando casos, pues que me llama un cliente, oye Sergio, que es que me han comprado unas campanas que me han costado 700 euros cada campana, te lo digo por un casito que me ha pasado hace muy poquito. Dice, y la única suspensión que tiene es de 2,5 metros. Y claro, no me vale. Tengo que bajar 4 metros y entonces la suspensión que es que no me vale. Y nada, al final han cogido, nos han llamado a nosotros y le hemos solucionado la papeleta.
¿sabes? Pero quiero decirte que como estos casos muchos, y luego lo que decimos, sí que hay algún cliente que de vez en cuando te llama para proyectos a lo mejor un poco más especiales, que dice, oye, mándame el estudio de cargas, pásame el tema de certificaciones, homologaciones, o incluso hay muchos clientes que nos demandan planos. Oye, hazme un plano de estudio con todo el diseño de la iluminación, cómo va a ir suspendida, es decir, todo muy bien detallado. ¿Vale? Te Vale. digo, lo que hay que tener en cuenta es que un buen sistema de suspensión es un argumento de venta. ¿Vale? No es lo mismo coger al instalador y venderle las luminarias y decirle, búscate la vida. Y olvidarte de él, claro. Claro, que coger y decirle, no, no, yo te voy a mandar un plano con toda la soportación, con detalles de cómo va cogida la cubierta, es decir, que se lo des ya, vamos, Sí, mascadito. está. ¿Sabes? Que ya te digo, al final, si el cliente va a pagar un euro más por luminaria, pero ve que se va a ahorrar 5 en mano de obra, es que al final se va a decantar por tu solución. Sí, solamente con la tarea de nivelar luminarias o estructuras, el trabajo que puede llevar a realizarlo con una mala suspensión, una buena suspensión, ya el presupuesto de la suspensión ya se te queda ridículo. Claro, mira, yo por ejemplo, el tema de las campanas industriales, ningún fabricante se puede decir que venda lo que es la suspensión. Tú vas a todas las naves que tienen ciertos años y se montan con cadena o Vale. con un trozo Sí, de sí, sí, no, cable. con la típica cadena, sí. Claro, o un trozo de cable y un perrillo de estos. Yo te digo que cuando pillo una nave industrial y le enseño esto, el cliente es que ni se lo plantea, ¿eh? Directamente compra los sistemas estos, porque es que él dice, jolines, es que lo que abarato en mano de obra es que no me vale la pena, es que es lo que te digo, es que un sistema de suspensión bueno es que es barato Mm. comparado con la mano de obra, que al final lo que hay que ver, hacerle comprender al cliente es lo que se va a ahorrar en mano de obra, es lo que te digo, esto es un argumento de venta, Correcto. tan sencillo como eso. Vale, Sergio, pues nada, vamos, si te parece, a la parte de las catenarias, que yo considero que es algo, un elemento muy interesante, sobre todo en instalaciones industriales, en instalaciones donde el techo está visto. Entonces, primero, si te parece, comenta qué es una catenaria, en qué Vale. consiste una catenaria, y luego la siguiente pregunta sería, ¿qué hay que tener en cuenta al realizar un diseño? Es decir, la longitud de esa catenaria, el tipo de carga, cómo se tensa, cómo se agarra un sistema de iluminación a esa catenaria, etcétera. Vale, os voy a poner una imagen, un par de imágenes que creo que serán interesantes. A ver aquí, no me dejas abrir. Vale. Una catenaria, mira, como se ve en la imagen, una catenaria al final es un elemento estructural ¿Sí? externo a la obra, ¿vale? Es decir, que no pertenece a la obra, que la vamos a instalar nosotros, y lo que se compone es de un cable en horizontal, ¿vale? La forma de instalar este cable en horizontal es, cogemos el cable, lo pasamos por el mecanismo, rodeamos, en el caso que se pueda, rodear la correa, pasamos todo por encima de todas las correas que encontremos por medio y luego rodeamos la última correa, ¿vale? A esta correa, ¿cómo nos cogemos? Nos cogemos con una pinza, ¿vale? ¿Para qué? Porque si esta catenaria la ponemos oblicua, no tiene por qué ir totalmente horizontal, ¿vale? No tengamos problemas de deslizamiento, ¿vale? Vale. Es decir, que claro, que no se deslice la luminaria hacia un lado o hacia el otro. Exacto, ¿vale? Hay veces que vamos a montar carriles de iluminación y no es necesaria la pinza porque una va a tender a lo mejor a irse hacia la derecha, pero la otra va a tender a irse hacia la izquierda, entonces no vamos a tener problema, ¿vale? Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que una catenaria en Gripple, por ejemplo, aguanta un máximo de 100 kilos, ¿vale? 100 kilos. Independientemente de la longitud. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Es decir, una catenaria de 6 milímetros y 3 metros me aguantan los mismos kilos que una catenaria de 50 metros y 6 milímetros. Me aguanta 100 kilos igual. Sí que hay una pequeña variación, pero a nivel de tenerlo en cuenta de instalar para el instalador,
no hay que liarlo. Es, oye, esto aguanta 100 kilos. Me da lo mismo que sean 5 metros que 50 metros, Vale, es ¿vale? decir, que en una catenaria, en una instalación, nos fijamos por el peso. Exacto, ¿vale? Lo que hay que tener en cuenta es que realmente también lo caro de la catenaria no es el cable, es el mecanismo autoblocante, que es un mecanismo igual que el otro autoblocante, ¿vale? Vale, Entonces, es mejor poner una catenaria de 50 metros que dos catenarias de 25 por tema de costes, vale, ¿vale? Siempre y cuando cumplan las cargas. Por ejemplo, imaginémonos una nave industrial donde van a ir estanterías. sí, ¿Qué pasa? Que yo no voy a poder, por culpa de las estanterías, como yo quiero la iluminación centrada, no voy a poder cogerme a la correa. Entonces voy a tener que cogerme en mitad de la cubierta que no me van a dejar taladrar. Entonces lo suyo es una catenaria. vale, ¿Cómo calculo esta catenaria? Yo digo, oye, yo voy a poner pantallas de iluminación. Esa pantalla pesa 6 kilos. Pues yo divido 100 kilos entre 6. Oye, pues voy a poder poner 15 catenarias. Esas 15 catenarias que me ocupan 50 metros, pues yo voy a poner una catenaria de 50 metros. exactamente. Esos 50 metros de catenaria, si lo comparamos con el coste del montaje habitual, el montaje habitual lo que se hacía es, entre correas se ponía un perfil metálico. Un perfil metálico, o mejor dicho, 50 metros de perfil metálico, es muchísimo más caro que una catenaria de 50 metros. Pero ya no es que sea más caro, es que el montaje es muchísimo más complicado. Y al Claro. final, el instalador lo que le interesa es lo que he dicho antes, es mano de obra. Hacer una Al fin, instalación rápida. rápida. Al final, lo caro de las instalaciones, la diferencia entre un proyecto y otro, no son los materiales, son la mano de obra. No, y ya no solamente, Sergio, el instalador, que en muchas ocasiones un local comercial, como puede ser un supermercado, mm, tienes que hacer la instalación el domingo, durante el domingo o por la noche. Exacto. No Sí, puedes a lo mejor hacer. estás en Madrid o estás en Barcelona y son noches de hotel. Luego los medios de elevación también valen un dineral. Y luego Exactamente. lo que decimos, ¿qué aguanta un carril? Ay, no lo sé, tal. Yo a un supermercado puedo ir al de la propiedad y decir, no, no, mira, yo te homologo y te certifico este montaje. Es decir, te certifico todas las catenarias con todas las suspensiones. Entonces, es que es un argumento de venta, es lo que decimos. El cliente se va a ir tranquilo a dormir a su casa porque sabe que lo que está haciendo está bien montado. Encima, con estos tipos de mecanismos autoblocantes, no cabe posibilidad de error humano. No es como una varilla roscada con un manguito, que resulta que el manguito no me lo ha apretado bien y se me cae. Vale. ¿Vale? Con esto no pasan esos casos. Y una ¿Vale? pregunta, Sergio, las catenarias, lo que es cuando tienes, como se ve en la imagen, que se ve una viga y está sujeta mediante un lazo, ¿siempre se sujeta de esta forma o hay dos formas de sujetarla? A ver, esta es la forma, digamos, más económica y más rápida de instalar. Entonces es lo que normalmente se hace, ¿vale? Pero vamos a tener casos que no vamos a poder pasar el cable por encima de la correa. Claro. Entonces, por ejemplo, si os fijáis en esta imagen, aquí, por ejemplo, lo que se ha puesto es una especie de mordaza, Vale. ¿vale? Que sale de aquí. Va a haber otros sitios en lo que voy a poner una placa de anclaje, Vale, vale. Que en ¿vale? función del tipo de viga o del tipo de instalación, ahí se Exacto, puede. ya Vale. te digo, no tiene por qué ir entre correas, puede ir de pared a pared. Vale, ahora por ejemplo en la zona de Murcia tenemos un proyecto de alumbrado en unas calles que va a ir todo con catenarias, imitando lo que son las constelaciones. Va a ser un montaje muy chulo que está todavía pendiente de montar, pero Sí. digo, irá y todo con catenarias. En ese caso no hay correas, entonces lo que hacemos son placas de anclaje. Placas de anclaje a la pared. Exacto, placa de anclaje a la pared, con sus anclajes homologados, certificados. Es decir, lo que hay que hacer es las cosas bien hechas y siempre basarnos en cosas que estén homologadas y certificadas. Correcto. Nada de va a aguantar. Esto aguanta. Esto aguanta, que eso es muy típico, ¿eh? Sí. Vale, vale, vale. Vale, a ver, por poneros alguna imagen más, mirad, aquí tenéis imágenes pues desde carriles de iluminación, ¿vale? Que si os fijáis en estos carriles, por ejemplo, vosotros imaginaros que el sistema de nivelación estuviera en el techo. Es Claro. que sería una locura nivelar el esto, tienes que tenerlo bajo para poder nivelarlo bien.
Pero ya os digo, las catenarias se utilizan tanto para lo que son carriles de iluminación como para iluminaciones puntuales. Hoy en día, ya te digo, en naves industriales me salen muchísimos proyectos que todas las campanas van con catenarias. Es que para el cliente es que no hay color a la hora de montarlo con catenarias a empezar a poner carriles a diestro y siniestro. Claro, una ¿Vale? vez que tienes la instalación eléctrica, tienes el punto de luz, subir la luminaria y anclarla con una catenaria o con un lazo es muy Es rápido y muy nada, es sencillo. nada. Y luego lo otro que hay que tener en cuenta, ¿vale? Es que las catenarias pueden ir paralelas o perpendiculares a la luminaria, ¿vale? Al carril de iluminación. Es decir, no es lo mismo que yo ponga, mirad, por ejemplo, la imagen de la izquierda, Sí, ¿vale? Se ve que lo que es el carril de iluminación va perpendicular a lo que es la catenaria. sí. La ventaja de que vaya perpendicular es que yo el día de mañana me cambian las estanterías de abajo y yo es tan sencillo como coger, soltar la pinza y moverla a un lado y ya lo tengo solucionado. Claro, Si que lo, puedes modificar la instalación sí, o incluso puedes montar hoy las catenarias y decir, bueno, no sé cómo va a ir la iluminación, pero yo monto ya las catenarias, voy a montarla cada 2 metros porque es lo que me permite el carril, la máxima diferencia entre apoyos que me permite el carril. Entonces yo la dejo hoy montada y mañana cuando tenga claro las estanterías, pues cojo y monto la iluminación, pero ya tengo hecha la preinstalación, por decirlo de alguna forma. Vale, perfecto. ¿Vale? En el caso este de aquí, por ejemplo, si yo monto lo que es la catenaria totalmente en paralelo, como yo me haya equivocado a la hora de montarla, o el día de mañana haya que modificar esa iluminación, pues me va a tocar modificar lo que es la catenaria. No sé si ha quedado claro. Sí, 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 no, en este caso sí. ¿Sí? Yo pienso que sí, ya nos lo dirán en los comentarios, pero yo creo que sí. Vale. Vale, Sergio, pues tenemos la última pregunta y en este caso te voy a compartir yo mi pantalla. Dime si se está viendo. Sí. Bien, Perfecto. en una instalación de este tipo, un local comercial donde tenemos línea continua, en este caso suspendida, bueno, pues como hemos dicho que, como tú ya has comentado que no hay problema en suspender 4 metros, 6 metros, 5 metros, 2 Ninguno. metros, los que hagan falta. Tengo una pregunta sobre la nivelación, ¿vale? Es decir, aquí tenemos, ponte que tuviéramos 15 metros de línea continua. ¿Cómo recomiendas que se haga la nivelación de A esos ver, 15 metros, por ejemplo, si estuvieran sujetos con 4 elementos de suspensión? vale, lo suyo es, cogemos, hacemos los taladros en la cubierta, bueno, ponemos lo que son los elementos de suspensión, ¿vale? ¿Vale? Y ponemos todo lo que son los carriles de iluminación, la luminaria, sin tener en cuenta lo que es la nivelación. Y hacemos la instalación completa. Y una vez está acabada la instalación, es cuando cogemos, en este caso yo por ejemplo usaría un nivel láser rotatorio, lo pondría en una esquinita, echaría el láser y me fijaría en el haz y entonces es cuando me dedico a nivelar. Es decir, se nivela cuando se ha acabado la instalación. ¿Por qué? Porque si yo cojo y empiezo a nivelar individualmente, punto a punto, si por ejemplo esa instalación está cogida a una catenaria, conforme vaya nivelando se me van a ir desnivelando otros puntos, Claro, porque ¿vale? pandea. La Exacto, catenera pandea. ¿vale? Y si a lo mejor ese carril lleva unos focos, pues entonces es que me lo va a distorsionar todavía más. Entonces yo mi consejo es, se acaba la instalación y luego se nivela. Nivelar es estirar de un cablecito que se tarda un segundo en nivelar. Cada tirante, lógicamente, ¿vale? Entonces lo mejor es echar nivel láser, cojo, ya tengo el eso y me dedico pam pam a estirar de cada cablecito y lo tengo hecho. A la hora de nivelar, mirar, por ejemplo, en un sistema de luminaria, que estoy poniendo aquí para que veáis. ¿Sí? Un segundo. Nivelar es hacer esto. Ya está nivelado. Oye, que me he equivocado y tengo que bajarlo. Le aprieto las pestañitas, lo bajo y ya está. Entonces, es que es muy, muy rápido. Entonces, no vale la pena coger y hacerlo conforme lo estoy instalando, porque a lo mejor lo que decimos, a lo mejor hay algo que luego nos hace que todo lo que hayamos nivelado está mal.
Entonces, mi consejo es, yo lo monto todo, lo dejo aproximadamente bien y luego en el último momento hago pam, pam, pam y hago todas las rectificaciones necesarias. Vale, por lo menos, es decir, para que quede claro, cuando sujetamos diferentes sistemas de suspensión a una misma catenaria, Claro, como luego la catenaria pandea, exacto, primero instalamos todo, lo dejamos nivelado a una altura indeterminada y una vez que están todas las cargas ubicadas, entonces se va nivelando hasta que se termina. exacto. Es exactamente como lo acabas de explicar. Vale, vale. Perfecto, Sergio. Pues nada, yo en principio no tengo más preguntas. Me ha quedado todo claro. Espero que esta entrevista resulte interesante. Yo pienso que sí, porque sobre todo para los que hacen instalaciones, los que hacen proyectos, siempre surge la duda, ¿no? De sobre, por ejemplo, como te comentaba antes, ¿y si la instalación con viento, con movimientos empieza a moverse, ¿no? Es decir, ¿qué elementos hay para protegerte de estos balanceos, etcétera? A ver, siempre se podrían poner elementos de suspensión en diagonal de tal forma que reduzcamos esos movimientos, pero realmente No se suele hacer, no me he ¿no? encontrado ningún caso todavía en Vale, el que el cliente me diga, oye, es que la iluminación me está dando aquí vueltas. No, no me ha pasado. vale, Te lo digo sinceramente, ¿vale? vale. Entonces, Sergio, como última pregunta, ¿cuál es la instalación de suspensión de mayor longitud que has realizado? Pues en cuanto a catenarias de 60 metros, por ejemplo, hemos llegado a instalar, ¿vale? Más de 60 metros no las recomendamos, ¿vale? No Vale, porque no vaya a aguantar los kilos, sino porque ya 60 metros de cable pesa mucho y es muy incómodo de trabajar, vale. ¿vale? Nosotros recomendamos, pues eso, máximo unos 50 metros, ¿vale? Se suele hacer como mucho 50 metros, ¿no? Sí, pero ya te digo, por tema muchas veces de comodidad de manejo. Vale, ¿y el estándar cuál Vale. sería? Es decir, lo que más habitual te encuentras. 25, 30 metros. Entre 25 y 30 metros. Sí, Vale, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que luego parte del cable se desperdicia. Es decir, si la correa mide 30 de ala, pues a lo mejor necesito 1 metro de cable ya para rodear. sí, para hacer Entonces, el lazo. exacto. Y luego, claro, cuando yo estoy instalando, eso está destensado. Entonces necesito un poco más de margen para trabajar bien. Entonces, a lo mejor realmente un carril de iluminación de 30 metros, pues a lo mejor necesito 35 metros de catenaria. ¿Vale? La catenaria, el sobrante de la catenaria y del tirante no se suele cortar, ¿vale? Lo que se suele dejar es embridado o haciéndole un rulito de tal forma que ya os digo, una instalación que la catenaria la tienes a 10 metros, 15 metros, ¿vale? No vas a tener ningún problema. Yo lo que sí que os puedo decir, y os pasará lo mismo que a mí, es que cuando vayáis al, al Carrefour, al Leroy Merlin, al Decathlon, al Bauhaus, os pasará como a mí, que os dediquéis a mirar el techo a ver cómo están hechas las instalaciones. Siempre. Vamos allí. Sí, está la mujer mirando las cosas y nosotros mirando el techo. Correcto. Eso es algo intrínseco con todo el que trabaja en la iluminación. Sí, ¿verdad? Sí, Pues yo lo que os digo es que cuando vayáis a estos sitios, fijaros, porque en muchísimos sitios, en más de los que os pensáis, está todo con catenarias. Por ejemplo, si sois de Valencia, el Bauhaus mismo está todo hecho en catenarias. Pero es que los Decathlon se están haciendo, los Leroy Merlin, los Bricomar, sí. los Fnac, Que se está por implantando a nivel ejemplo. general Claro, en Fnac, por ejemplo, lo que pasa es que exigen que el cable sea en negro. Entonces se les exige que, pues eso, se les sirve todo el material en negro, desde los mecanismos, lo que hemos dicho de la terminación, el cable, pero ya os digo que todo lo que son grandes centros logísticos casi siempre van con, por ejemplo, con catenarias. Pero es que ya no es que se suspenda la iluminación, es que todo el tema de conductos de climatización, todo lo que son las bandejas eléctricas, las máquinas para aire de climatización, todos estos elementos sí. cada día más se están pasando al cable. Y hay muchos grandes almacenes que ya os digo, no es que vayáis a ver la iluminación colgada con cable, es que vais a ver todo, todo, Todo la con cable. bandeja, todo. Yo puedo aseguraros que en un futuro lo que es la varilla, digamos que va a pasar un poco a instalaciones donde sean muy, digamos, vayan muy pegadas a techo y cosas de estas. Es que es menos estético,
¿Sí? Tiene un peor acabado porque son acabados en cimir normalmente, las galvanizadas en caliente valen mucho dinero, ¿vale? Y luego lo que digamos que la dificultad del montaje, es decir, si yo tengo un montaje en Madrid, a lo mejor me toca llevarme varillas de 2 o 3 metros en furgonetas con carriles y un cable de acero en una cajita de cartón lo No, y llevas. a nivel de manejo la varilla roscada es bastante... No. Y luego estéticamente, como le pongas uniones de manguitos y cosas de estas, es imposible que quede totalmente recto. Siempre hace una Sí, pequeña curva que no queda estética. vale. ¿Sabes? Vale, Sergio. Pues nada, por mi parte ya estarían todas las preguntas realizadas. Darte las gracias, Sergio, A por estar vosotros. hoy con nosotros. Ya digo que si, me imagino que dejarán comentarios, dejarán consultas en el canal, ya te las pasaremos para que las puedas responder. Y Muy nada, bien. pues nos vemos próximamente en cualquier proyecto que realicemos. Y nada, Sergio, ya digo, un placer. Nada, el placer ha sido mío. Espero que me llenéis de consultas y nada, ya a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Muchas Sergio, gracias. muchas gracias. Un saludo. Hasta Hasta luego. luego.